Que el Señor le bendiga. Amén. 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 ¿Estamos bien? ¿Bien mal o bien bien? Qué bendición el poder estar nuevamente en la casa del Señor. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros los creyentes de poder tener no a un Dios, sino al Dios de dioses. Amén. En el cual nosotros encontramos consuelo, encontramos la paz, la tranquilidad en medio de cualquier adversidad, la vida y por haber. Usted y yo podemos confiar de que el Señor al final del día cumplirá sus propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. El día de hoy quiero hablar, quiero predicar, quiero enseñar bajo el tema lecciones. Lecciones que en los recursos de los años el creyente va adquiriendo de la mano del Señor y cómo Dios nos lleva siempre de la mano. Y hay ocasiones donde usted y yo vamos a tener que pasar por diferentes dificultades, diferentes procesos, diferentes desiertos, diferentes moldeamientos. Y Dios es tan Dios que Él tiene todo, absolutamente todo, bajo control. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Por qué no me ayuda a orar y nos concentramos en escuchar palabra de Dios? Oramos. Montísimo Padre Celestial, Señor mi Dios, le damos gracias, Señor, por esta preciosa noche. Gracias, Padre, por la bendición y el privilegio que tenemos, Señor, de poder tener esta gran libertad, Señor, de poder tener un lugar, un templo, una casa de oración, Señor, donde venimos, Señor, y traemos alabanza, traemos adoración, venimos y también, Señor, escudriñamos su palabra, y su palabra siempre, Señor, ha hablado, nos hablará en esta noche y nos seguirá hablando en el transcurso de nuestros días. Señor, pido que limpie, Señor, a la atmósfera, que este sea el momento en el cual, Padre, nos olvidamos absolutamente de todo, Señor, y nos disponemos, Padre, a abrir nuestros corazones, estar atentos, Señor, a lo que usted tiene deparado para cada uno de nosotros, Señor. Tal vez yo no conoceré a profundidad la necesidad de cada uno de mis hermanos y hermanas, el problema, la dificultad, pero reconozco, Señor, que usted todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce, Señor. Y ruego que nos hable de acuerdo a nuestra necesidad, sabiendo, Padre, que usted producirá, Señor, todo lo que usted tiene deparado para cada uno de nosotros. A usted sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Amén. Lecciones, amados hermanos. La palabra de Dios está, y usted lo sabe, está llena de una infinidad de ejemplos de hombres que tuvieron que caminar en el transcurso de sus vidas y aprender algo de parte de Dios. El caso lo hemos visto a través de la Biblia, lo vimos a través de la vida de Abraham, lo vimos a través de la vida de Moisés y una infinidad de hombres que Dios usó para transformar sus vidas, para que ellos pudieran llevar un mensaje o pudieran cumplir el propósito por el cual Dios los había llamado. Y esto nosotros lo podemos ver a través de la Biblia. Hombres que tuvieron que vivir momentos difíciles para luego llegar al final y comprender lo que Dios tenía deparado para ellos. Lecciones que para muchos de ellos no fueron fáciles, porque una cosa es verla venir, otra cosa es tenerla encima, una cosa es orar por la necesidad de alguien y otra cosa es que usted ore por mis necesidades. Una cosa es yo hablarle de un problema que yo no conozco, otra cosa es tener ese problema y no saber qué hacer en medio de ello. Y son lecciones que Dios usa, porque déjeme recordarle, Dios sí usa esas cosas difíciles para irnos moldeando. Pero a veces las lecciones son duras, pero estas lecciones son importantes para la vida del creyente. ¿Cuántos de ustedes no han cruzado por diferentes ciclos en la vida donde a veces nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo y a veces en el proceso nosotros perdemos la esperanza y se nos olvida de que el que está moldeando o el que está conllevando nuestras vidas es Dios y no nosotros? Amén. Y estas lecciones, Dios siempre tiene aquello especial que Él siempre lo usará para el propio bien de cada uno de nosotros. Y como preámbulo me gustaría llevarlo a usted a Proverbios capítulo 3. Mire lo que el proverbista dice en cuanto
a las lecciones en cuanto o qué es lo que la Biblia nos enseña a usted y a mí para estar preparado para esas diferentes lecciones. Proverbios capítulo 3 versículo 1 dice lo siguiente: Hijo mío, no te olvides de qué, de mi ley, y tu corazón, dice, guarde qué, porque largura de días y años de vida y paz, ¿qué sucederá? Nunca, dice, se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? Atarlas a nuestro cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate, ¿qué dice? De todo tu corazón. Y no te apoyes, dice, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué es lo que el Señor está dispuesto a hacer? Y Él, dice, enderezará tus veredas. Mire esto: consejo para la vida del creyente. Consejo para el Hijo de Dios cuando está cruzando por dificultades, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. La palabra del Señor dice: mire, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. ¿Y qué debes hacer? Dice: teme a Jehová y apártate, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de quién, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, dice, al que ama, ¿qué es lo que hace? Y a veces la iglesia, a veces el creyente no entiende de que cuando Dios está haciendo algo en la vida de nosotros, es una forma de ir corrigiendo nuestro entorno, una forma de ir corrigiendo nuestro camino, pero de vez en cuando Dios tiene que corregirnos, pero con el fin de no matarnos, con el fin de vez en cuando usar la vara y el cayado para nuevamente redirigirnos en el camino por donde nosotros debemos andar. Porque a veces, como dice el versículo 7, a veces el creyente es demasiado sabio en su propia opinión y pensamos que ya todo lo sabemos. Y no sabemos que nosotros simple y simplemente somos solo barros en las manos del alfarero. Amén. Y nunca nosotros vamos a parar de aprender, por muy viejos que estemos, por muchos años que tengamos en el Evangelio. Dios siempre tiene el potencial para hacer algo nuevo en la vida del creyente. Amén. Y Dios nos enseñará una nueva experiencia en muchas ocasiones a través del dolor. Amén. A través de las dificultades. Lecciones que marcarán nuestras vidas. Que solo usted sabe las marcas que usted lleva debajo de esa vestimenta. Amén. Solo usted sabe los procesos por los cuales Dios a usted lo ha cruzado. Amén. Pero ciertamente Dios en esta noche nos dice: miren, no te fatigues, no te canses, no menosprecies lo que Dios está haciendo. Por muy difícil que sea, porque hay procesos que no duran una semana. Hay procesos que no duran un día. Hay procesos que duran meses, años y años y años. Y hay procesos que a veces en la vida del creyente, amado hermano, no se terminan hasta el día que estemos en la presencia de Dios. Amén. Y siempre estamos aprendiendo algo. Siempre Dios nos está enseñando algo. Siempre Dios nos está ministrando, salvando, guardando. Pero el detalle dentro de todo esto, el proverbista dice: mira, en medio de todo esto, no te olvides de la ley de quién. Es lo primero que hacemos. Dios siempre tiene un plan. Dios, tarde o temprano, amado hermano, en su amor nos disciplina.
o el buen padre o la buena madre, al hijo o a la hija, a quien lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? ¿Y cuántos de ustedes no han sembrado en alguna ocasión algo que ustedes no quisieron cosechar? ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión no están cosechando algo que sembraron años atrás y ahora están viviendo la repercusión de esas decisiones? Y la pregunta es esta: ¿será que usted y yo vamos a engañar a Dios? ¿Será que usted y yo podemos engañar a Dios de una u otra forma? ¿Será que en el proceso nos vamos a burlar de Dios? No, la Biblia dice de que a Dios no se le puede burlar, porque lo que usted, amado hermano, siembra, eso tarde o temprano usted va a cosechar. Pero el punto aquí es de que eso que usted cosecha, si es malo, Dios lo va a usar, amado hermano, para moldearte, pero eso no implica de que tú no vas a pagar las consecuencias. No, quisiera decirte que tú la vas a fregar, pero Dios no va a hacer nada, te va a mover de ese lugar. Quisiera decirte que puedes pecar libremente y ese pecado Dios te lo va a pasar por alto. No, Dios te va a perdonar, pero la consecuencia del pecado tú la vas a tener que arrastrar y vivir. Amén. Y es lo que dice el salmista en el versículo 8. Yo, dice, te voy a hacer ¿qué? Entender. ¿Cuándo sucede eso? Cuando ya estamos en la olla, cuando ya hemos metido las dos patas en el huacal, cuando ya no hay salida, a veces cuando ya es demasiado tarde, a veces cuando ya es, amados hermanos, un punto definitivo donde somos demasiado prudentes y pensamos que esta Dios no la va a ver. No. Y Pablo dice en el 8, porque el que siembra, ¿para qué? Porque el que siembra, ¿para dónde, hermanos? Ay, a veces ustedes piensan que ustedes no siembran para la carne. Porque el que siembra, dice, para su carne, la carne no va a cosechar, sino que corrupción. Y el problema es que estamos en la iglesia. Sí, tal vez esa corrupción no te va a matar. Sí, Dios la va a usar para un propósito en tu vida. Pero te va a doler. Y Él te va a hacer entender. Él te va a enseñar. Y aquí dice, mas el que siembra, dice, ¿para quién? Del Espíritu segará vida eterna. Si hay consecuencia para lo que nosotros hacemos, esa consecuencia traerá lecciones. Dios usará esas lecciones para enseñarnos. Pero esas consecuencias traerán dolor, traerán sufrimiento, que arrastrarán a tu familia, arrastrarán a tus hijos, arrastrarán a aquellos que tú amas. Tarde o temprano, sí, Dios te va a encarrilar en el camino de la vida, en el camino del bien. La cosa aquí es que Dios no quiere que esto sea demasiado tarde. Es la razón por la cual venimos a la iglesia. Es la razón por la cual Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Es la razón por la cual la Biblia a nosotros nos habla personalmente. Es la razón por la cual Dios no es un Dios distante, es un Dios personal, como el Padre a quien Él ama, Él castiga, y en el castigo Dios nos enseña. Amén. Santo llegó Dios. Mire esto. Dios no se queda ahí. Porque Dios es ¿qué? Dios es fiel. Dios es verdadero. Dios no falla. Dios, amados hermanos, cumplirá su propósito contra cualquier pronóstico. Si el Señor dice que Él lo va a hacer, lo hará. ¿cuántos dicen amén? Amén.
Si Él dice que va a hacer algo, no importa que el diablo llegue y apague las luces y nos saque un brinco, porque es ingrato en todas partes anda. Qué bandido, ¿ah? Y Filipenses 1:6 dice, mire versículo 6, estando persuadido de esto. Vaya conmigo a Filipenses 1:6. Estando, dice el apóstol Pablo. Filipenses 1:6, muchachos, se fue la luz allá arriba. Póngame la pantalla, estamos aquí arriba ya. O todo se apagó, qué bueno, entonces ustedes bájense para acá. Filipenses 1:6 dice, estando, dice, persuadido de qué, de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de quién. ¿Y qué significa esto? Que Dios, contra cualquier pronóstico, Dios cumplirá el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios nos va a hacer entender a las buenas o a las malas. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios obrar en las malas? Amén. ¿A cuántos de ustedes les ha dado de vez en cuando? Amén. ¿Sí? ¿Lo ha cuareteado a usted de vez en cuando el Señor? Ajá, y como que da miedo, ¿no? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos de ustedes su papá carnal les pegaba? Amén. Y yo creo que a veces por falta de corrección nosotros no tenemos temor. A mí me daban hasta debajo de los pies. Sí. ¿Y sabe lo que eso enseñaba? Eso enseñaba temor. Y cuando yo leo la Biblia solo me acuerdo de los ancianitos que a mí me criaron. A ellos no tenían ningún problema en sacarse el cincho. No tenían ningún problema en sacar unas cositas que se llamaban aciales. La chancleta, yo tenía una tía que la chancleta era número 1 para sacar chancleta, izquierda o derecha. Usted corría, cuidado. Y de que educaban, educaban. Amén. Y el versículo 6 de Filipenses se parece al versículo 8 del Salmos 32, porque en uno dice, yo te haré entender y te enseñaré. ¿Hablando de quién? De Dios. Pero Filipenses 1:6 dice esto: ustedes deben estar persuadidos que lo que Él ha comenzado, ¿qué es lo que va a hacer? La perfeccionará. ¿O nos alineamos? ¿Cuántos desalineados hay acá? Todavía algunos, y yo les veo canas. Mire qué tan duros y qué tan tercos a veces somos. Ya viejos y que testarudos, tercos. La hermana agarró la idea. Pero lo bueno, mire lo que dice Salmos 32:9. Dice Salmos 32:9. No seas, dice, como el caballo o el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, ¿qué es lo que no hacen? ¿Usted ha visto algún amaestrar algún caballo en alguna ocasión? ¿Usted ha tratado de tocar un caballo que relincha? Mira, yo vi no hace mucho vi el adiestramiento de cómo amansar un caballo. A los caballos, ¿sabía usted aquí en el estado de Montana? Los rancheros que tienen caballos los sueltan a lo libre. Y ya cuando los caballos crecen, los van trayendo. Cuando los traen, los llevan a un redil grande. Y en ese redil los hacen correr. A tal grado que los caballos se van cansando. Después que corren a esos animales, los lazan y les comienzan a meter presión.
Ya cuando les comienzan a meter presión, después que están cansados, los van acercando. Después que los acercan, los comienzan a sobar y el caballo relincha y relincha y relincha y no se deja sobar. Pero cuando ya el cansancio crónico entra, aquel caballo poco a poco comienza a dejarse sobar. Después que se soba, le tiran ¿cómo se llama? Como un saco encima. Y el caballo relincha porque nunca ha tenido nada arriba. Ya cuando se acopla a ese saco, porque ya corrió, ya se cansó, ya lo jalaron, ya sintió